Bueno, los movimientos de la velocidad, cuando hay un cambio de velocidad, es cuando sentimos un impacto y nos ponemos alerta. Vamos en un coche, en un carro, en un vehículo, a cierta velocidad, frenamos y ahí decimos, ¿qué pasó? ¿Quién se atravesó? ¿Está el cinturón puesto? Bueno, en fin. O cuando acelera, nos ponemos alertas porque también sentimos el impacto de la velocidad en nuestra vida. Pues esto psicológicamente sucede en la carta natal con los planetas retrógrados. Cuando se ponen directo, cuando pasan retrógrado, porque hay un cambio y ese cambio nos pone alerta de la función que representan. En este momento vamos a tener varios planetas retrógrados. Es más, esta luna llena de hoy, 19 de agosto, está embebida con un Mercurio retrógrado, con un Saturno retrógrado, planetas que están haciendo aspectos muy importantes en la lunación. Y pues, ¿quién mejor para hablar del tema que nuestro astrólogo ingeniero desde Canadá, colombiano, con un retro, un reto que acabamos de solventar? Pues, querido Eduardo, bienvenido. Gracias, querido Juan Carlos. Buen día a todos. Qué alegría estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y es un honor estar aquí al lado tuyo. Vamos a hablar de los planetas retrógrados. Fíjate que en el cielo tenemos a muchos planetas retrógrados en este momento y pues es un momento para utilizar esa energía. Tienen mala reputación, siempre dicen Mercurio retrógrado, entonces vamos a tener que salir más temprano a nuestras reuniones, no hagan negocios, no compren nada, especialmente si es un carro o algún elemento de comunicación. Pero la vida sigue, entonces son energías que si uno sabe cómo manejarlas, se puede ayudar de ellas y ahí hay un potencial. Entonces es bonito llegar a saber cómo usar ese potencial que trae esta información, estas puertas que nos abre el cielo. Hice una presentación, ¿quieres que la comparta? Claro, por favor, Eduardo. Sin duda, esto que mencionas, que querer hacer las cosas solamente en situaciones perfectas, ideales, no afirmar cosas que no sean con planetas retrógrados, no sé qué, eso no hace parte de la vida, eso sería como si fuéramos máquinas. Y resulta que la vida es como va saliendo. Si firmamos algo con retrógrado, seguramente vamos a tener un retraso, que necesitamos tener la paciencia y la empatía suficiente para abrir los ojos, porque ese retrógrado, al cambiar de velocidad el planeta, nos está poniendo en evidencia algo que conscientemente no hemos querido ver y que el retrógrado nos ayuda a integrar, a reintegrar. Exactamente. Y bueno, fíjate, aquí tengo en la presentación en el cielo cómo está eh, el cielo ahorita. Y tenemos a Mercurio retrógrado, que ya lleva ahí unos buenos días. Precisamente cuando entró Mercurio retrógrado, coincidió con este lunes negro en que se cayeron los mercados, aunado con esa cuadratura Saturno-Júpiter que tiene también que ver con el tema de los mercados, donde hay dos fuerzas que están pulseando, una fuerza que quiere la expansión, el optimismo, a salir a la conquista, y la otra fuerza de Saturno, que es la fuerza de la restricción, de la recesión, de hacer las cosas lentamente y utilizando el tiempo. Y ese Saturno está retrógrado. Tenemos en el cielo Saturno retrógrado, Neptuno retrógrado. eh, Básicamente, los planetas que están en el cielo retrógrado en este momento, los exteriores, tienen que ver con su posición respecto al Sol. Ellos están haciéndole en oposición al Sol o en el ángulo en que le hacen el trígono de creciente o el trígono menguante. En ese rango de posiciones, cuando un planeta exterior se posiciona respecto al Sol, desde la Tierra lo vamos a ver retrógrado y es un momento donde el planeta está más cerca a la Tierra, donde vemos mejor su brillo. Esa cercanía, ese brillo nos están diciendo, bueno, hay como que tenemos un contacto más cercano con esa función planetaria, con esa energía que nos va a ayudar de alguna forma a utilizarla. Eso respecto a los planetas exteriores y respecto a los planetas interiores, pues está Mercurio retrógrado. Recordemos que Mercurio se puede distanciar un máximo de 27 grados respecto al Sol y cuando llega a esa máxima elongación, ya sea oriental o occidental, él comienza a verse retrógrado.
dura casi un mes en retrogradación. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, hay tres tipos de movimiento. Entonces, está el movimiento directo, aquí lo podemos ver al lado derecho en esta curva. Le puse la flechita hacia la derecha. Movimiento directo. Luego, donde está el número uno, ese planeta, como decía Juan Carlos, frena y se pone en lo que se llaman estacionario retrógrado, ¿no? Porque hay dos clases de estacionario. Este primer estacionario es estacionario retrógrado, para ponerse luego hacia atrás. Entonces comienza esa retrogradación que les estaba mencionando, ya sea para los planetas interiores, Venus y Mercurio, o exteriores. Luego de esa retrogradación empieza a ponerse lento, 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 hasta que estaciona y arranca nuevamente directo. Esa estación, donde está el número 2, es estacionario directo. Los planetas se dicen que van directos cuando van en el orden zodiacal, es decir, que van en sentido contrario a las agujas del reloj y se ponen retrógrados cuando van en sentido de las agujas del reloj. Entonces ellos parecen detenerse en el cielo, pero solamente es un movimiento aparente visto desde la Tierra por la combinación del movimiento de la Tierra con el movimiento del planeta. Pero es como cuando a veces estamos en el carro, en el coche o en un tren y estamos estacionados, pero el carro o el auto de lado arranca y nos da la impresión que nuestro carro se fue y bueno, le ponemos el freno, pero es solamente relativo. Entonces, este Mercurio está así en ese movimiento, estuvo en ese movimiento estacionario el 4 y el 5 de agosto, a 4 grados de Virgo, pues parece que se detiene ahí en su posición y bueno, va a estar hasta casi finales de agosto en esa retrogradación. Um, ¿Qué? Eduardo, Sí, dale. a eso también lo podemos encontrar en la literatura como el primer movimiento, la presombra, porque Mercurio va directo, pero va caminando unos grados que va a retrogradar, entonces también lo encontramos como presombra. Cuando está retrógrado es como la sombra de la retrogradación y cuando está directo de nuevo es post-sombra. Y quisiera mostrarte precisamente, ayer vi que una colega puso en Instagram, voy a ponerlo acá en pantalla, ella se llama Mayra del Libero, una gráfica que me parece muy bonita para poner en contexto esto que acabas de decir, ¿sí? Que es el movimiento gráficamente de la presombra, la possombra y, bueno, la sombra del Mm, planeta, ¿no? Entonces ahí lo sí, estamos viendo como... ese video funciona para Mercurio, para Venus, que están entre el Sol y la Tierra perfectamente, sí. mm, Exacto. Y esa es la distinción que hiciste con Saturno y con Neptuno, precisamente, porque como están ya tan lejos, solamente se hacen esos aspectos después de trígono y hasta oposición, ¿no? Mm. Sí, entonces chequen que cuando el planeta ahí se... ¿Vuelvo a ponerla? Bueno, Perdón. vale, vale, vale. ¿Sí? Cuando el planeta que está interior, que sea Mercurio, o sea Venus, cuando pasa por enfrente de la Tierra, ahí es que se empieza a ver retrógrado, aparentemente. Y ya cuando se adelanta, llega a su elongación máxima, se comienza a ver como directo. Y cuando el planeta está pasando por enfrente del Sol y de la Tierra, ahí que se pone como en sándwich alineado, eso es lo que se llama la conjunción inferior. O sea, ya vamos ahorita hacia una conjunción inferior con el planeta Mercurio. Cuando está detrás del Sol, en este momento, ahí es lo que se llama la conjunción superior. Ahí es cuando comienza el ciclo verdadero, sea de Venus o sea de Mercurio. Mm, Es Qué genial. bonito esto. Bueno, bien, si quieres seguir compartiendo pantalla, adelante, querido. Vale, vale. Vamos acá, compartir. ¿Está viendo? Sí, acá estaban preguntando si en el hemisferio norte o sur este tema de sentido horario o antihorario es diferente. No, es el mismo.
Es independiente del hemisferio norte o sur donde estés ubicado. Los planetas siempre se mueven cuando van directos, contrario a las manecillas del reloj, cuando van retrógrados en uso horario. Listo. Y aquí no me la quiere tomar. El Mercurio está jugando con Está nosotros. jugándonos hoy desde el principio. A ver, a ver, a ver. Pero estamos viéndolo, ¿sabes? Yo estoy viendo las presentaciones. Ahí las estoy Ahora viendo sí, en ya, grande y listo. todo. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué significa que el planeta esté directo? Pues es desde las perspectivas de la Tierra que se está moviendo en el orden zodiacal, como les estaba mencionando. En astrología horaria, cuando un planeta está directo, quiere decir que la energía se manifiesta en forma fluida, es decir, que no hay obstáculos. Y en general, a nivel de tránsitos, cuando los planetas van directo, quiere decir que hay mucha acción, mucho movimiento, que las cosas no tienen un obstáculo que les esté impidiendo desarrollar su ciclo natural. Cuando alguien nace también con esos planetas, por ejemplo, con un Mercurio directo, quiere decir que esa energía de la comunicación, del entendimiento, del estudio, se puede manifestar en una forma lógica y que puede irse hacia el exterior en forma fluida, en forma en que la persona pues está como sintonizada con el exterior y esa función puede ser desarrollada en forma natural, sin mayor esfuerzo. Mientras que cuando el planeta está retrógrado, ya sea porque lo tienes en tu carta natal, en el momento de haber nacido, o porque, como en este momento, por ejemplo, en el cielo hay varios planetas retrógrados y entre ellos el personal Mercurio, es una energía que es más reflexiva, más interna, donde vamos a interiorizarlo. En un principio, las personas que tienen planetas natales retrógrados, por ejemplo, Mercurio, es como si ellos, nosotros siempre tenemos dos referencias para tomar decisiones o para meditar las cosas. Una referencia externa, que es lo que nos dicen los demás, los amigos, la familia, el exterior, y otra referencia interna, que es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Cuando tenemos ese Mercurio retrógrado, esa referencia interna como que tiene un volumen más alto que tapa a los otros. Y es como si esa función planetaria se fuera hacia adentro, a interiorizar, a meditar que podría haber una cierta contradicción entre lo que nosotros nos pensamos, sentimos, manifestamos esa energía interiormente, la meditamos, a, podría entrar en choque con respecto a lo que hay en el exterior. Y esa energía como de tener dos energías opuestas tiene que ver mucho con lo que les explicaba que cuando el planeta se pone retrógrado está cerca de la oposición y la oposición es el armónico 2 que es la negociación con el otro, el verme reflejado en el otro. Entonces, hay un trabajo adicional que hacer que podría en un principio decir, pero naciste con Mercurio retrógrado, seguro que tuviste problemas en la infancia, en los primeros años del colegio o de comunicación. Bueno, probablemente sí, pero a su vez, estos obstáculos te permitieron desarrollar ciertas habilidades y se vuelve un potencial. O sea que en la energía de los planetas retrógrados existe un tesoro a desarrollar, un potencial, un talento ya sea si tienes Mercurio retrógrado, en el tema de tu forma de reflexionar y comunicación, que viene acompañado de una originalidad. Y para aquellas personas que tienen Mercurio retrógrado, es bueno llevar un diario, hacer meditación, reflexión, porque vas a entrar en contacto con esa riqueza interior que te va a dar una creatividad que de otra forma no la tendrías. Si es Venus el que está retrogrado en la parte de nacimiento, pues va a ser en el mundo de los valores, en el mundo de cómo percibes la belleza, de cómo te relacionas con las otras personas, donde vas a tener esa creatividad que las personas que tienen el Venus directo no la tendrían tan fácil.
tendría como acceso a algo, como algo acuariano, porque puede ser un poco diferente y entras también en algo de ser un poco outsider, de ver el mundo diferente, porque lo vas a ver con unos lentes muy personales, mientras que si el planeta está directo, pues esa energía se va a dirigir fácilmente hacia el exterior, mientras que si el planeta está retrógrado, esa energía se va a interiorizar. Pues un planeta retrógrado suele indicar una energía que representa algo más interno y reflexivo, en lugar de manifestarse de manera directa y externa, ya sea. Dale, Juan Carlos, dale. Sí, no, es pensando por una pregunta que nos hacen acá, que cuando nacemos no tenemos nada que revisar porque pues estamos recién nacidos, pero lo que sucede es que el momento del nacimiento es como una huella digital que se impregna en ese instante, que te hace único. ¿Y cómo se impregnan unos planetas retrógrados cuando recién nace un bebé? Pues porque papá y mamá o el ambiente tiene esos retrasos en el ambiente que hace que se impregne en nosotros la situación del problema que nuestros padres, por supuesto, encontraron una solución de acuerdo a lo que ellos vieron, pero que en nosotros queda grabado ello y vamos a necesitar psíquicamente de rehacer una drama similar para encontrar soluciones propias. Eh, entonces, más adelante, cuando empezamos a tener conciencia y no proyectamos el aspecto que es propio de la carta natal en las soluciones que dan los padres, sino en las que empezamos a dar nosotros, pues nos vemos confrontados con esta situación interna. Ya no son mis papás los que tienen el problema, ya soy yo. Es como que se instala un programa de revisión. Y pues, sí, efectivamente, pues acabamos de nacer, estamos ahí con vírgenes, el disco duro no tiene ningún programa, pero ese primer programa preestablecido va a decir cómo, con qué lentes vas a observar el mundo y cómo vas a reaccionar de ahí en adelante. Es un programa que queda instalado. Y el programa que queda instalado tiene mucho que ver con el re. Por eso titulamos este video Revisando los planetas retrógrados. Entonces son todos los verbos que comienzan por reevaluar, reajustar, revisar, reestructurar, reconciliar, renegociar, redefinir. Y era algo tan importante como lo que acabas de definir, tan precioso que es que los planetas exteriores como Saturno, Neptuno, cuando hacen retrogradación están en oposición con el Sol. Entonces, ahí hay otro doble trabajo, así como con Mercurio y con Venus, tiene que ver también con un trabajo muy interno, muy personal, en donde se generan unos talentos importantes por la restricción que tuve. Un Mercurio retrógrado genera un talento de revisión que no lo tiene un Mercurio directo. Genera un talento de ser más asertivo con lo que digo porque me lo estoy reevaluando internamente, y de un aprendizaje más profundo. Con el caso de Saturno y Neptuno, como son en oposición, está mirando cómo integro mis límites a lo que está en el alrededor. Cómo lo socializo, cómo integro mi destino y lo que quiero hacer de mi vida y mi construcción personal con lo que se espera de mí también. Entonces tiene un doble trabajo allí, ¿no? Exacto, lo que se espera de mí. Y también es como si ese talento, que en un principio era una cosa que nos complicó la vida, lo lográramos nos obliga a desarrollarlo para podérselo dar al mundo. Estabas hablando de los exteriores directos. Cuando tenemos a Júpiter retrógrado, que dentro de poco se va a poner también retrógrado, nos va a dar una perspectiva diferente del mundo en el sentido de la filosofía de vida, de la expansión personal y de las creencias. Entonces va a ser como muy particular, muy a nuestra salsa, a nuestro gusto. Me gusta la metáfora de que nosotros somos como un espectro de luz de esa conciencia divina, que cada uno tiene como una tonalidad de esa luz. Entonces podemos irradiar un tono particular cada ser humano. Y yo creo que con los planetas retrógrados nos permite
ser más conscientes de cuál es ese tono particular que tenemos y que podemos irradiarle al mundo, que es nuestro aporte personal. Entonces, durante los tránsitos retrógrados, todos los personales que vamos a tener dentro de los próximos 2 meses, se recomienda pues ser más cauteloso, tomar más tiempo para reflexionar específicamente en las áreas donde esos planetas estén transcurriendo en tránsito, en nuestra carta natal, sobre las casas en que ellos están transitando, y hacer como un crecimiento, pero es un crecimiento más a la interna, un crecimiento que puede traer desafíos naturalmente, porque pues eh, las cosas no fluyen a la velocidad que quisiéramos. Me gusta mucho lo que decían los antiguos en astrología horaria, como por ejemplo en los libros de William Lilly, se refieren bastante al tema de los planetas retrógrados. Cuando la astrología horaria es una técnica donde miramos el cielo cuando nos consultan un tema particular o cuando ustedes se plantean una pregunta que es importante para ustedes. La forma en que están dispuestos los planetas en el cielo en ese momento tienen una sincronicidad con la respuesta que están buscando. Y en astrología horaria lo que se dice cuando un planeta está retrógrado o retrocediendo es que vas hacia el pasado, vas al encuentro de algo que se necesita cerrar, que viene del pasado. Puede ser una persona o una situación con la que te estás encontrando, o alguien del pasado llega, o es un momento donde estás repensando las cosas, reevaluando. Sí, tiene como el significado de regresar. Es un planeta retrógrado, significa que la pregunta denota algo que no es muy concordante, donde existe una contradicción y puede significar también mucho retraso de la situación, ¿no? Es ir al pasado, el encuentro con una ex, el encuentro con que vuelve un antiguo proyecto, un antiguo trabajo. Es un punto interesante a considerar. Y tenemos tantos elementos en astrología que incorporar para poder tener una visión completa. Lo que me gustaría transmitirles el día de hoy es cómo este tema de los retrógrados, de una forma simple, lo podemos interpretar, sea en la carta natal o sea a través de los tránsitos. Lo que yo hago en consulta generalmente es, para cada año, pongo hago esta tablita donde cojo las efemérides y miro para cada uno de los planetas en qué momento ellos van a cambiar de dirección. La curvita que les estaba mostrando al inicio. En qué momento se ponen retrógrados o estacionario retrógrado o estacionario directo. Tenemos, por ejemplo, que estamos en el mes de agosto y aquí está Mercurio retrógrado, que se puso el 5 de agosto a 4 grados de Virgo, y luego se va a poner directo el 28 de agosto a 21 grados de Leo. Es decir, que Mercurio está retrogradando desde 4 grados de Virgo hasta 21 grados de Leo. ¿Para qué sirve este dato? Si ustedes tienen un planeta ahí a esos grados, grados exactos donde hace el cambio de estación, sea 4 grados de Virgo, sea 21 grados de Leo, ese Mercurio va a ser un activador, va a ser un detonador. Gatilla el contenido que está ahí en su carta natal. Es decir, que si lo que tenemos ahí es un evento, ese Mercurio se planta encima, por ejemplo, digamos, de Plutón, va a sacar un drama, de Júpiter, va a expandir lo que tenemos ahí. ¿Sí? Es como si tenemos un limón, exprimimos un limón que sale zumo de limón. Entonces, lo que tengas ahí, esos grados exactos, 4 de Virgo, 21 de Leo, se van a gatillar en el momento, en la fecha que el Mercurio pase por ahí. No hay ningún otro planeta que se ponga retrógrado en el mes de agosto. Pasamos a la columna de septiembre. Tenemos a Urano que se nos pone retrógrado a 27 grados de Tauro. Entonces, ¿qué se espera ahí? De pronto, que vamos a empezar a reevaluar el tema de los cambios de tecnología en el área de la economía. Vamos a reevaluar el tema de cómo ser más independientes en nuestra área financiera, etcétera, etcétera. Luego en noviembre, ¿qué tenemos? Mercurio vuelve a ponerse retrógrado. RX es que se pone estacionario retrógrado. El 26 de noviembre ya a finales se pone
retrógrado a 22 grados de Sagitario, justo donde tengo mi ascendente. Y en Ujú. diciembre se vuelve a poner directo, el 6 de diciembre. Esta vez Mercurio no va a durar mucho retrocediendo. Lo curioso es que, miren ustedes que en septiembre se puso Urano retrógrado. Luego Plutón se pone retrógrado en octubre. En noviembre Júpiter y Saturno. Y ahí Plutón todos se ellos pone, siguen, ¿cómo es? Plutón es el que se pone directo, ¿no? Sí. ¿Cómo Plutón es? directo, perdón. Plutón pasa a estar Sí. directo. Gracias. Y Júpiter retrógrado el 9 de noviembre y Urano directo el 15. Entonces, en septiembre y octubre, pues vamos a tener bastantes planetas, sobre todo transpersonales, en retrogradación. Eh, Quisiera, si quieres, devolverte un momento a la anterior, y es que aquí hay algo que me parece muy interesante y es, primero que todo, esta retrogradación de Plutón, ¿sí? Mientras que la mayoría de planetas tienen solamente tres, ida, retorno y vuelve ida, tres movimientos, el bendito Plutón, por ejemplo, en ese grado cero de Acuario, va a tener cinco toques. Todas las personas que tenemos planetas en esos primeros grados de Acuario, venimos desde el año pasado ahí, dele, que dele, ahí sí como dices, estoy exprimiendo ese punto. Plutón lo que hace, la función plutoniana lo que hace es empoderar a través del mundo instintivo. Entonces, justo al planeta que toca, eh, hace que tenga uno que defenderse instintivamente, que pase uno unas barreras, sobre todo en Acuario, unas barreras racionales, ecuánimes, y que pase uno a una acción más impulsiva, defensiva, que me permite empoderarme. Al final, voy a va a hacer que muera un antiguo yo y que renazca un nuevo, uno nuevo, diferentísimo, renovado y lleno de tesoros, porque no es gratis lo que se le decía a Plutón, que era el dios rico, el que nos hacía rico, ricos en muchos sentidos, rico físicamente y rico económicamente, rico espiritualmente, ¿sí? Entonces, posteriormente de esos cinco toques que ha tenido con el grado cero de Acuario, ya lo vamos a ver para el 2025, casi, pues aquí que se pone ya directo, pero cuando pase en el grado cero nuevamente va a ser casi que para el 2025, si no estoy mal, porque acá quedó, se devolvió al 29 de Capricornio, pasa al grado cero de Acuario y ya libera. Es el último toque. Mm. y la recomendación con Plutón en esos tránsitos que vuelve a Capricornio y que está retrocediendo y luego se pone directo es flojito y cooperando. Vamos a Sí. deshacernos con lo que tenemos que deshacernos, con la creencia que es para nuestra evolución. Así puede ser doloroso y lo veamos dramático, pero seguro que a la vuelta de unos años ya se nos olvidaba por qué era que estábamos con esas emociones tan intensas y con tanto drama. Entonces, Sí, bien, acá me preguntan si siempre es así Plutón, y sí, siempre es así. A veces tenemos la suerte de que Plutón no pasó tantas veces, pasó simplemente directo por ese grado, pero casi siempre se pasa cinco veces. Y casi siempre lo que genera es una gran crisis interna, en donde necesito desarrollar mi fuerza interior. Es como si, no sé, el alma selvática de Plutón activara mis naturalezas. En Acuario lo que pasa es que se pone un poco más difícil porque Acuario es un signo muy idealista, racional, ecuánime, ¿sí? Entonces por eso lo sentimos de pronto tan radical, y el planeta que está ubicado en Acuario se niega a ser instintivo, primario. Se niega a defender su territorio, se niega a tener que sacar esa burda expresión humana o animal. ¿Sí? Sin embargo, Plutón nos confronta con unas situaciones en donde no hay de otra. Y si te quedas callado, o si no te defiendes, o si no sacas tu poder personal, después vas a sentirte muy mal internamente. Entonces, este es un momento para las personas que tenemos planetas en el grado cero de Acuario, de sentir que esta convocatoria que me da Plutón no es eterna, y me va a ayudar para salir de un mundo ilusorio, de un mundo paralelo, y ver la realidad realmente como es, y no quedarme ahí viviendo
en Alicia en el País de las Maravillas y no viendo qué es la realidad del mundo que me rodea. No, no vamos a volver a ser iguales, son de los tránsitos que son puntos donde la vida gira y toma otro rumbo totalmente que nos vamos a acordar el resto de nuestra vida, pero para mejorar con una riqueza bastante grande y bueno, soltar lo que haya que soltar con la conciencia de que va a ser para una riqueza interna y nuestra evolución. Esta es la luna llena Fíjate, que tuvimos ayer. qué pena, Sí, es que es por otra pregunta que estaba sí, sí, haciendo sí, sí, acá. tranquilo. Es que hay mucha generación joven de la edad de mis hijos que tienen a Neptuno en el grado cero de Acuario, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que, casi Conjunción. nada lo que se les está pasando allí, ¿sí? Les está transformando a toda una generación, porque Neptuno es para toda una generación en el grado cero de Acuario, les está transformando sus sueños, sus visiones, lo que creían como, y como, como que si lo alcanzaban generaba su paraíso terrenal. Y Plutón le está diciendo, les está robando la inocencia en ese sentido, está raptando a Perséfone, le está diciendo, pero mira, date cuenta cómo es que realmente es el mundo, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto muy importante para entrar en procesos de adultez y de maduración, de dejar atrás una visión infantilista y entrar en un proceso de realización madura. Ahora, no todo el mundo es tocado, o sea, todos tienen un Neptuno allí, pero los que más sienten este aspecto es cuando su Sol o su Luna o su Saturno o su Mercurio o sus ángulos ascendente, descendente, medio cielo o bajo cielo están conectados de alguna manera y con algún aspecto a ese Neptuno natal que está ahí en el grado cero. Ahí esas personas están en este momento enloquecidas diciendo, no vuelvo a creer en esto, me desilusionó la vida. Y esa desilusión es un paso importantísimo para el crecimiento y desarrollo y la adultez del individuo. Sí, y con Plutón no van a ser emociones a medias, va a ser el drama, el dramonón, la telenovela. Yo tengo la seguridad que tanta desgaste emocional no es necesario porque lo que tiene que pasar va a suceder y por más que yo trate de impedirlo, son fuerzas que se repiten, como decía Juan Carlos, no va a pasar como normalmente pasa 3 veces, que va a ser 6 veces, él se va a devolver. Y para la generación de Plutón con Neptuno, pues están viviendo su pequeña odisea, ¿no? Porque hace poco que estaba releyendo la Odisea, el viaje de Ulises de regreso a Ítaca es precisamente esa energía neptuniana donde en un momento pensamos que ya se terminó y que vamos a regresar a casa y ahí tenemos una pérdida donde nos va a mandar por las mil y un peripecias, a enfrentar los mil y un obstáculos con el ánimo de desarrollar ese potencial interno y ser mejores. Pero bueno, ya dentro de poco va a salir hacia A soltar. Acuario, no vuelve por Capricornio, se despide de Ay, sí. Capricornio. También podemos verlo en forma gráfica, cómo se están comportando estos planetas. Entonces, aquí tengo en el eje vertical la posición en el zodiaco de 0 a 30 grados y en el eje horizontal las fechas. Entonces, fíjense que respecto a Plutón, él está desde antes de julio de este año en retrogradación. Aquí en septiembre se mete nuevamente a Capricornio y hasta ponerse directo hacia finales de septiembre. Entonces, todo lo que es agosto y lo que es septiembre, Plutón va a estar en retrogradación, haciéndonos esa introspección, viviendo nuestros propios infiernos, porque Plutón es ese infierno, ¿no? Nos está confrontando con esas emociones que hemos reprimido o con lo que tenemos que transformar internamente para liberarnos de esa sombra. Luego viene Júpiter, que ha estado retrógrado, y aquí lo vemos que a partir de octubre se pone directo. Saturno, en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre está retrogradando. Conclusión, y Urano también nos pone retrógrado aquí en septiembre. Entonces, lo que es a septiembre, octubre, vamos a tener
casi todos los planetas transpersonales retrógrados, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón. ¿Y esto qué significa? Pues es un periodo de profundidad, de introspección colectiva, porque son los transpersonales, los dioses del cambio que están manejando el colectivo, son fuerzas que están mucho más allá que lo que uno como ser humano puede hacer. Es fuerzas que afectan las estructuras más a nivel social, económico, político, unas fuerzas colectivas. Y pues es un gran momento de introspección para la humanidad, para el colectivo, un momento para... ¿Sabes? mm, ¿Cómo Eduardo, lo ves, Juan Carlos? no, interesantísimo. Es que estaba pensando en cómo Urano es una fuerza colectiva de revolución y de cambio, un visionario de una sociedad perfecta, ideal, donde no haya pobreza, hambre y todo eso. O sea, los ideales uranianos son preciosos, ¿sí? Eh, pero cuando se van aterrizando son muy difíciles de actuar en la vida real, ¿sí? Y Urano se convierte también en una utopía, a la que siempre, ¿qué es lo que hace la utopía? Es el occidente, que cuando caminas al occidente aleja los mismos pasos que caminas. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, para movilizarnos, para ser creativos, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que hace Urano. Cuando Urano a nivel personal lo tenemos en aspecto, se hacen aspectos importantes como las cuadraturas y oposiciones cada 21 años, o sea, a los 21, a los 42, a los 63, a los 84, genera el contacto con la utopía, ¿sí? Y empezamos a decir, ¿yo qué he hecho por encontrar esa visión que tenía interna? Las herramientas que tengo son suficientes y casi siempre no lo son. Entonces rompemos la estructura que tenemos hasta ese instante para salir en pro de la utopía, ¿sí? Es un movimiento fuertísimo. Y la recomendación que yo les hago a las personas que están en esas edades, 21, 42, 63 años, es que están queriendo romper muchas de las estabilidades, que eso es muy importante hacerlo, eh, y arrancar hacia una nueva dinámica creativa, ¿sí? El problema es que si lo hacen, ahí sí me atrevo a decir que si hacen un cambio radical con un Mercurio retrógrado en ese aspecto, ¿sí? Cuando se ponga directo, van a querer volver a hacer ese mismo cambio en menos de un año, ¿sí? Entonces yo lo que les sugiero a las personas que están, es que he visto casos, por ejemplo, conocí a una familia que estaba en sus 42 años con ese Urano haciendo oposición a Urano y otros que les pasó lo mismo a los 63. Y entonces estaban con la necesidad de un cambio radical de vida, ¿sí? Y entonces cogieron y vendieron todo lo que tenían y se fueron a vivir al campo, con Mercurio retrógrado haciéndose espacio, ¿sí? Y se fueron por la visión utópica de que en el campo vamos a tener calidad de vida y y bueno, el cuento que se echa uno con una utopía. Y vendieron todo, compraron una finca. Sí, se fueron para la finca, eh, ¿sí? Con Urano en retro, ¿sí? Y cuando se puso directo, se cogían la cabeza y dije, ¿qué hicimos? Aquí se va la luz, aquí casi no hay agua, aquí cuando llueve se cae todo, cuando hace sol no vuelve a llover, ¿sí? Es decir, en ese primer año con ese Mercurio en retro dicen, oh por Dios, ¿sí? ¿Qué hicimos? ¿Sí? Y después tratar de vender ya una finca es mucho más difícil y entonces se terminan Wow. sintiéndose ahogados por la decisión que se tomó, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes están en medio de un uranazo, y uranazo me refiero a 21, 42, 63, 84 años, o cuando Urano pasa por encima de un luminar del Sol o la Luna, va a pasar 3 veces, casi siempre, observenlo en las efemérides, pero si va a pasar 3 veces, eh, tomen oxígeno y no tomen la decisión recién toca, con el primer toque. Tomen la decisión cuando ya estén en Juan el Carlos, tercer aquí te toque. tengo en la pantalla lo que estás diciendo. Eso, ¿sí? Tomen la decisión final, o sea, la de vender todo y la de hacer de todo, ya en el tercero. Si la toman en el primero, cuando estén en el segundo y en el tercer toque se van a arrepentir y van a estar en un año ahí sí muy complejo, ¿sí? Porque van a sentir la angustia de que la primera decisión tomada fue muy impulsiva y entonces van a estar dándose látigo, sobre todo con Urano que es tan radical, ¿no?
Sí, exacto. Yo lo veo clarito y lo he visto en los consultantes. Cuando un planeta tiene esos tres toques, en el primero es cuando empieza la relación o llega el problema o llega ese reto o ese cambio. Ahí no es bueno tomar la decisión, porque hasta ahora está comenzando el juego y no tenemos todas las fichas, no se han repartido todas las cartas, no podemos ver el panorama completo. En el tercero, no, porque está retrógrado y aún no estamos más conectados con el pasado y no nos podemos proyectar completamente hacia adelante. Hay que esperar a que llegue al 5 y ahí sí tomar la decisión más con la información completa. Por ejemplo, alguien que tenga la luna a 1 grado de Acuario, que es una persona cercana, y Plutón va a tocarle 3 veces esa luna, directo, retrógrado, directo. Si vemos esa luna, ¿dónde está? En casa 2. ¿Qué área de su vida es donde está llamado a hacer ese cambio? En la parte de cómo percibe su valoración personal y sus valores. ¿Y qué está rigiendo esa luna? La casa 8, que son la casa de las transformaciones, y adicional, estamos hablando de Plutón y casa 8, hay un riesgo de pérdida muy alto. Entonces, digamos, si vamos a hacer una inversión, hay que esperar mínimo a que llegue a Plutón al punto 5, donde toque esa luna por última vez, para poder realmente hacer una inversión o tomar una decisión de un cambio económico, una venta, en lo posible, porque pues hay veces que las circunstancias no lo permiten. Entonces, hay también otras maneras en astrología o, o otros recursos que uno puede usar. También está, por ejemplo, gemoastrología que puede llegar a compensar esa parte. O también la forma, hay rituales también que uno pudiese hacer para compensar cuando tiene que tomar la decisión en uno o en tres. Lo mismo para una relación, si estableciéramos una relación en el punto uno, cuando Plutón toca esa luna, probablemente en la 3 entraría esa relación en fase de crisis, ¿no? Entonces hay que esperar a que pasen esos 3 toques. Voy a volver a donde veníamos, disculpanos que aquí. Lo que les estaba mostrando de cómo saber astronómicamente cuando un planeta exterior se va a poner retrógrado, pues lo podemos ver en este gráfico que es bien interesante. Arriba están los planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y lo que se va a mover en este círculo es el Sol. Entonces, cuando el Sol está en conjunción con ellos, los planetas están directos y van muy rápido. Eso también tiene una interpretación en astrología cuando el planeta va rápido o el planeta va lento. Luego se va acelerando, el Sol va moviéndose y va llegando al trígono creciente. Cuando llegue a ese punto, desde la Tierra vamos a ver que ese planeta exterior se puso retrógrado. Entonces, va hacia la oposición. En la oposición se pone retrógrado, más rápido la velocidad, hasta que llegue el trígono menguante. En ese punto vuelve a pasar de retrógrado a directo, es decir, estacionario directo. Entonces, fíjense cómo solo mirando la posición del planeta exterior con respecto al Sol, podemos saber qué momento de la retrogradación se encuentra, si va hacia la retrogradación o va a salir de la retrogradación. Mientras Me para encanta los ese planetas cuadro. interiores, ¿quieres Ese cuadro está ver algo? buenísimo. Sí, Sí. es que está excelente. Cuando Eduardo Celi habla de los planetas exteriores, es que observemos que en el sistema solar está el Sol, después viene Mercurio, después Venus y después la Tierra, ¿sí? Entonces, esos procesos de retrogradación de Venus y Mercurio son un poco distintos porque ellos nunca van a tener más allá de 60 grados con respecto al Sol, ¿sí? Por lo que están dentro, o sea, están entre la Tierra y el Sol. Pero a partir de Marte, o sea, a partir de la Tierra sigue Marte, Júpiter, Saturno, que ya son los exteriores, entonces tienen este proceso que está hablando Eduardo, ¿sí? Sí, este tip es una cosa que todos los astrólogos deberíamos incorporar porque la puede uno sacar rapidísimo en qué fase, si el planeta exterior está directo o está retrógrado, para poder incorporar
información a la lectura. Con los interiores, ¿cómo es la retrogradación? Entonces, los planetas interiores tienen se llaman interiores porque ellos están en el interior del círculo que la Tierra traza alrededor del Sol. Entonces, en el punto uno, ya sea Mercurio o sea Venus, en el punto uno ellos están directos. El punto uno es el punto O donde el planeta está detrás de el Sol. Entonces tenemos a la Tierra aquí en la parte inferior, tenemos al Sol en el centro y el planeta Mercurio o Venus está dándole vueltas a ese Sol. Desde el punto uno, el planeta interior se coloca detrás del Sol. Ahí es lo que se llama conjunción superior y es el inicio del ciclo. Luego el planeta se va moviendo y llega al punto 2, donde está en su elongación máxima. Decíamos que Mercurio se puede separar 28 grados máximo del Sol. Y donde está la SR es donde comienza a retrogradar, porque se adelanta a la Tierra. Y luego en el punto 3 llega a la conjunción inferior, donde sigue retrógrado y está cercano a la Tierra. En el punto 4 es la elongación máxima occidental y el planeta se pone ya a irse a cerrar su ciclo. Y uno puede también ver que en el punto 4, por ejemplo, como si miramos esa tierra está girando en este sentido. Lo primero que va a salir en la mañana, en el punto 4, va a ser Mercurio, o sea, Mercurio va a ser lucero de la mañana y luego va a salir el Sol. Mientras que en el punto 2 es lo contrario, en el punto 2 lo primero que va a salir en la mañana es el Sol, luego cuando el Sol sale, pues Mercurio cuando salga ya no lo vamos a ver porque la luz del Sol no lo va a permitir, pero cuando el Sol se oculte, vamos a ver a Mercurio, entonces va a ser lucero de la tarde. Eso también tiene otra significación. Divino, me encanta. Qué buena Y explicación. bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita en el cielo? Pues están los planetas transpersonales en retrogradación simultánea y eso es a nivel geopolítico, muchas transformaciones a nivel de la política y de la forma en que se vienen organizando las estructuras de los gobiernos. Es una transformación muy profunda, pues con Urano provocando revueltas, con Neptuno involucrando a todo el colectivo, con Plutón poniendo esa polarización, ese drama que está viviéndose a nivel internacional y más este año que hay elecciones en varios países, entre otros las elecciones de Estados Unidos que se ven que van a ser decisivas para ver el alineamiento a nivel geopolítico hacia dónde se va dependiendo de quién gane las elecciones. Cuando estaba Trump con Biden estaba la cosa fácil, ahora Kamala Harris está casi al mismo nivel que Trump. Entonces, hasta los astrólogos tenemos dificultades para saber hacia dónde se va a inclinar la balanza porque el juego está muy par. Estamos viviendo un cambio de paradigmas gigantesco. En, en ese sentido, no solamente por las retrogradaciones, sino también por los cambios que están teniendo los tres transpersonales, están cambiando de signo. Pero el más importante de todos ellos que está cambiando de signo es Neptuno, porque todo planeta que entra en Aries entra en un nuevo ciclo de larga data, ¿sí? Y además Neptuno es el apex del trígono Urano-Plutón, es el sextil que forma, el apex de la cometa. Entonces Neptuno está mandando la parada y fíjate cómo, para poner una analogía, es que Neptuno rige esas fuerzas colectivas y esa idealización colectiva hacia algo, ¿no? Observemos cómo cuando Neptuno entró en Pisces, en el 2011-12, teníamos el, digamos, el colectivo del fin del mundo porque se cayó el calendario maya, se acabó, que el Armagedón, que todo el tema, ¿no? Con Neptuno. Entonces empezaron a hacer los búnkers y entonces nos vamos a proteger y entonces acumulen agua y las velas de la Virgen y no sé qué, bueno, eso, los que estábamos como en el mundo esotérico, cómo vimos de cosas raras por ahí, ¿sí? Si eso fue con Neptuno en Pisces, ahora imaginemos el sentimiento colectivo que genera un Neptuno entrando en nueva fase.
¿sí? Esa angustia existencial y esa necesidad de que haya ya un meteorito que caiga o que lleguen los ovnis o que lleguen y me recojan en ese ovni y me haya la abducción, ¿sí? Sí, sí, Es y decir, llega a la quinta dimensión y pasa al planeta por la quinta dimensión. sí. Exacto, entonces fijémonos también cómo Neptuno entrando en Aries es también ese miedo a que alguien tenga un error y oprima el botón. Sí, de los maletines esos que cargan los grandes, por allí que uno los ve siempre con el maletín ahí al lado, ¿sí? Es decir, Neptuno está generando ese miedo colectivo o esa necesidad colectiva de un final para engendrar un principio, ¿sí? Esto no quiere decir que vaya a haber guerra o no, no lo sé, quién sabe, ¿sí? Pero sí quiere decir que en el inconsciente colectivo se está moviendo una necesidad de hacer un reset, una necesidad de hacer un reinicio. Y esa es la gran pregunta, ¿hacia dónde vamos? Porque con Neptuno ¿vamos hacia una utopía o vamos hacia una distopía? ¿Es que van a usar esa tecnología para hacer una ingeniería social o es que vamos a usar esa tecnología para solo trabajar 4 días a la semana y tener más calidad de vida? Y también ese despertar acuariano donde el ser humano va en camino hacia una nueva humanidad. Esa es la pregunta, ¿utopía o distopía? También se dice que los planetas como están colocadas ahorita, pues también ah, o sintonizan con lo de la Segunda Guerra Mundial, con una transformación total, pero bueno, el ápice en ese momento era Plutón, no, no era Neptuno más colectivo como está ahorita. O si vamos hacia un renacimiento, porque también los planetas como están ahorita están similares hacia a cómo fue la época del Renacimiento, donde la imprenta de la información cambió la manera de ver y de vivir el mundo. Este Esa- año ha sido impresionante todo el boom de aplicaciones de inteligencia artificial, que aún no hemos visto todo lo que se viene porque es un bebé que están haciendo. Eduardo, hay una cosa ahí con estos planetas haciendo un gran cambio en un momento de la historia donde tenemos mucha tecnología que nos protege de los grandes cambios de la naturaleza y demás. Y es que es poder ver que el peligro mayor al que estamos enfrentados ya no es tanto la naturaleza, sino el ser humano, ¿sí? La psique del ser humano. La locura del ser humano es el problema y donde está el mal mayor, ¿sí? Y un Neptuno, el símbolo de Neptuno, que es la letra Psi de los griegos, que representa la psicología, eh, es lo que va a entrar en nueva fase. Y yo creo que, y soy una persona que tiene mucha esperanza en este proceso, creo que todo esto nos está haciendo un llamado a hacer cuestionamientos internos y profundos, realmente de la psique, porque es donde está el mayor peligro en la humanidad actual. Y creo que Neptuno arrancando en ascendente en Aries eh, nos puede dar pautas más un Plutón entrando, Plutón el símbolo del alma selvática, entrando en los estudios acuarianos. Seguramente vamos a tener muchas capacidades para entender la psique humana, bien sea desde el mundo científico, bien sea desde la misma psicología, bien sea desde la astrología, que se convierte realmente en ese mapa de la psique y no tanto en la predicción de las cosas, sino en un GPS para ordenarme internamente a cada uno. Entonces creo que vamos a entrar como en una era de la psique, del interior del ser humano, que si no le ponemos atención es un riesgo potencial. Ujú. Cualquier loco espicha un botón, cualquier loco con, con poder Y, termina llevándose a todo. y es que es muy diciente que la conjunción Saturno-Neptuno se dé exactamente a 0 grados de Aries Mm. en el inicio. Estamos ante un nuevo reset. Y es una conjunción importantísima que ha movido el mundo. Es un ciclo de 34 años que lo vamos a tener ya a la vuelta de la esquina comenzando el próximo año y que ha tenido un impacto gigante, sobre todo para China, Estados Unidos y Rusia. Rusia, la antigua Unión Soviética. Si nos devolvemos 34 años atrás con el último ciclo Saturno-Neptuno, ¿qué pasó? Caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética, impacto total. 34 años atrás, ¿qué pasó? Fue la muerte de Stalin. Puso fin a 20 y pico de años de stalinismo.
un cambio total. Y si nos devolvemos 34 años atrás, revolución bolchevique, mataron a zar Nicolás con toda su familia. Entonces, podemos decir que va a haber un cambio muy grande porque ese ciclo de 34 años está ya mm, cogiendo forma y va a estar partir el próximo año, comienzos del año, a 0 grados de Aries. Qué interesante, Va a ¿no? estar bueno. No, Somos es los que elegidos para ver esa película. para vivir esto, estamos Ay, ay, viviendo la ay. historia que escriben en los libros, la estamos viviendo en directo. Sí. Directo, sí. VIP, puesto reservado. Bueno, voy a hacerse un pequeño resumen de estos transpersonales que puede estar significando que estén todos al mismo tiempo ahí, como es como abriéndonos la conciencia y poniéndole ese alfombra roja para lo que se viene en el próximo año, ¿no? Júpiter, que se está retrogradando, pues entonces es un momento de reevaluar las creencias personales, nuestra filosofía de vida, y eso a nivel colectivo, ¿cómo se puede manifestar? Pues va a haber una revolución en la parte de la comunicación, en la parte de la educación. Tenemos el mismo sistema educativo de hace años y mire, con toda la parte de inteligencia artificial, las smartphones, aplicaciones ya podemos tener un nivel de aprendizaje a otro nivel. Con Saturno retrógrado, pues que está ahí en Piscis, pues es las energías estructuradas donde vamos a estar con una eh, manifestando nuestros sueños, ¿no? Como revisando cuáles son los sueños que queremos plasmar. Ese es un periodo de lecciones saturninas de interiorizar y vernos, bueno, qué es lo que representa nuestra estructura, nuestro piso, nuestra solidez, qué es lo que queremos como plasmar como realidad, hacia dónde vamos a dirigir nuestros próximos sueños, metas, colectivos, que no se queden solo en sueños, sino que se vuelva una realidad, que le pongamos una fecha, que los definamos, que los volvamos objetivos SMART, es decir, que tenga bien definidos, con qué recursos. Yo a Saturno lo veo como en la administración lo que uno hace, ¿no? Administrar, definir qué proyecto vamos a hacer, qué recursos vamos a necesitar, a lo largo del tiempo cómo vamos a distribuir esos La recursos, con qué cronología, calidad lo vamos a Cronos. hacer. Es bueno aprovechar eso de revisar nuestra lista de prioridades y teniendo en cuenta esa dimensión de Piscis, esa dimensión espiritual que sea coherente con nuestros valores y también con lo que está sucediendo en el colectivo, ¿no? Esa manifestación se va a ver involucrada en el colectivo necesariamente. Y por Urano, pues entonces ese planeta transpersonal nos está dando efectos de cambios generales, de reevaluación, de revoluciones, donde pues el colectivo va a estar haciendo mucho más revolución. Piensa en Venezuela, por ejemplo, como a nivel general esas manifestaciones van a continuar y cómo desde Europa y otros países van a seguir haciendo presión sobre lo que sucedió en las elecciones. Y son cambios externos donde la energía se vuelve pues más introspectiva porque ese Urano también está retrogradando. La manifestación pues se puede ver en temas de estabilidad financiera y economía. Lo que queda de agosto son semanas bastante críticas donde esa posición Saturno con Júpiter nos puede dar una Cuadratura. mini Esa recesión, esa cuadratura. cuadratura, perdón, una mini recesión y a la vez también ese Urano en Tauro, pues y está indicando que a nivel de la banca y de la economía estamos en una revaluación de nuestros valores. Esa cuadratura que estaba mencionando de Saturno con Urano, pues es la fase creciente de lo que comenzó en la conjunción Saturno-Urano en Acuario, donde es ese boom tecnológico, pero como está en fase de cuadratura, entonces estamos haciendo los ajustes y viendo el Frankenstein que se viene por ese monstruo que estamos creando con la inteligencia artificial. Eh,
Bueno, eso a nivel de Urano. Y por el lado de Neptuno, pues es un despertar colectivo, donde pueden haber avatares con una nueva espiritualidad, maestros, salvadores. Ahora que estamos en elecciones en varias partes del mundo, varios se pueden presentar con esa fase de salvador y de víctima. Todos. Qué pena, todos. Es Varios, que todos. si no se presentan como figuras que redimen, pues no son elegidos, ¿sí? Entonces, en todos ellos colectivamente colgamos las figuras de redentores, ¿no? Mm. Sí, la parte buena, pues es un momento que nos invita a la meditación, a la introspección, a conectarnos más con una fuerza más grande que nosotros, porque pues es un despertar espiritual también que se nos ofrece y más que nos vamos hacia una época, a un año muy neptuniano, 2025-2026. ¿Por qué? Porque 2025 es la conjunción Saturno-Neptuno, 2026 está en su máximo esplendor esa figura que se está haciendo en el cielo del trígono Urano con Plutón y los dos sextiles de ellos dos a Neptuno. Entonces es un buen momento para incorporar las prácticas de meditación en nuestra vida, para acercarnos más hacia nuestras creencias espirituales y agarrarnos de ahí, de esa fuerza gigantesca que hay para darle un sentido a lo que se venga. Y a través de ese sentido, pues a pasar, no importa qué tipo de experiencias vamos a vivir, somos capaces de salir adelante. También es una época de reevaluar nuestros sueños. Fíjense, Saturno, que les decía, está en Piscis, pero a su vez este Neptuno que está cogiendo fuerza y que está retrógrado también es una reevaluación de nuestros sueños, de tal forma que seamos realistas y no caigamos en el tema de la desilusión. Que ese tema va a estar muy fuerte, sobre todo para ciertos gobiernos que son muy neptunianos. Va a provocar una Eh, desilusión muy grande cuando llegue Saturno y vea el desengaño. y, y Eduardo, yo entiendo que dices no caigamos en el tema de la desilusión. Vamos a caer, porque es que Saturno, Neptuno, mira, eh, yo cuando Así miro una es, carta natal de alguien, hasta que no veo que Saturno en tránsito tocó en conjunción a su Neptuno natal, y si la tocó muy de niño, toca esperar hasta que llegue a los 28 años después, solo hasta ese momento, la gran desilusión de lo que creía de la vida me aterriza y me vuelve adulto. Antes estoy siempre viviendo en un mundo paralelo, de ¿sí? Entonces, unicornios, pensando en Papá Noel. exacto. Cuando pasa Saturno con Neptuno, veo que Papá Noel era el abuelo, el papá, el tío. Antes no. Y puedo tener 30 años y lo sigo creyendo, ¿sí? Es decir, eh, gracias a la desilusión, entramos en un momento más realista. Vemos quién es quién, qué es qué. La desilusión de Saturno-Neptuno es cuando vemos que Osho, el gran maestro, era tremendo humano con tremendas falencias. Cuando Sí, Krishnamurti se muere de cáncer o le da cáncer, ¿sí? Severo líder religioso. Y así can cada sí, uno, porque es la humanización sí. de lo, de, Y eso no quita que tenían un lado brillante, por supuesto. donde le aportaron a la humanidad cosas espléndidas. Entonces, relacionarnos con ellos desde su lado de luz y no de su lado sombra, y pensar que cualquier maestro que tengamos, cualquier líder político que admiremos, también tiene su lado sombra. Todos tenemos nuestra, porque es que no somos dioses. Y eso es precisamente, y es justo lo que vino a enseñar, es, los que vienen a enseñar grandes avatares. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de lo judeocristiano, Jesús no se fue allá a derretir nieve en el Himalaya. Él se dijo es que yo soy el Hijo de Dios, entonces tengo de humanidad y tengo de lo celeste. ¿Sí? Entonces, cuando podemos ver en un líder religioso, político o lo demás, la desilusión de que es tan humano y tan bárbaro y tan primario como cualquier otro, también puedo ver que yo podría ser también como él. Y es la invitación, precisamente, la desilusión también es la invitación a integrar la parte celeste y la parte humana, ¿sí? A no, porque Total. cuando vemos a un avatar muy iluminado, decimos, yo no podría nunca ser como él, pero cuando se cae, digo, ah, él es como yo. Entonces podría entrar en ese proceso.
de Y la inspiración e invitación de iluminación. Neptuno retrógrado es a ir a explorar también ese lado sombra, a conocer más ese ángulo muerto cuando estamos manejando en el retrovisor que no lo vemos, girar un poquito más hacia atrás para ver qué hay en ese ángulo muerto, a ponerle un orden a lo que tenemos en el sótano, que nunca hemos querido organizarlo y deshacernos de ciertas cosas que nos estorban, para que salga esa luz, para que tengamos acceso a esos recursos. Y bueno, sí, va a haber una desilusión. No quería decirlo tan drásticamente, Juan Carlos, para no ser astrólogo agorero, pero sí, Saturno Neptuno nos va a dar un encontronazo y un baño de agua fría para ver la realidad. Mm, mm, mm. Eso puede llegar a ser muy, muy importante para el crecimiento y desarrollo humano y social también, de, de- de- de ver las realidades del mundo. Mm. Sí. Y con nuestro querido Plutón, que no se deja pasar desapercibido, pues el retrógrado va a ser un renacimiento, va a ser una purga y renovación interna para sacarnos las cosas que no necesitamos. Es como cuando estamos intoxicados. Bueno, hay que sacar, sea vómito o de otras formas, pero hay que deshacernos de eso para poder estar otra vez en paz y sacar lo que nos estaba haciendo daño. También va a haber La mucha lucha de catarsis. poder. Mm. Va a haber esa guerra de poder y autoridad, donde probablemente nos van a estar haciendo mucha presión por todos los medios a través de esa polarización. Hay que ver los dos lados de la moneda para no entrar en ese juego, ni tampoco en el juego del miedo, del drama, de la angustia, porque pues, esto va a pasar y también van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas. La vida continúa a pesar de las situaciones que podemos estar viendo dramáticas en algún momento. Entonces, este tránsito nos desafía realmente a identificar y a soltar formas que han sido destructivas y que requieren una limpieza, un detox. Y hay que mirar por dónde va esos grados a finales de Capricornio, principios de Acuario, que ahí es donde estamos haciendo esa revisión, reestructuración a nivel plutoniano. Mm, bueno, a grosso modo, entonces, esos planetas retrógrados que nos están invitando a integrarnos con el colectivo, a esas fuerzas más grandes que nosotros, no son para que nos pongamos dramáticos y nos dejemos llevar por las angustias que hay en los medios sociales, sino más bien para ir a buscar esos recursos internos, esa paz interior, a esa maestro, ese yo superior que tenemos, ¿no? Está ahí, accesible para todos. Entonces, mm, esto también va a pasar y vamos a tener otros tiempos que son tiempos de reflexión, sobre todo en lo que queda de agosto y septiembre, y de conectarnos con las fuerzas de colectivo. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si haya preguntas, Juan Carlos. No, de todo ha habido ahí. Mucha Ahí he estado reflexión, tratando de responder cosas y de todo, sí. ¿Están felices con tu exposición? Dicen que eres un igualmente. excelente profesor. Qué gusto escucharte como siempre. Y estoy totalmente de acuerdo con esas percepciones. Me Gracias. encantan Me disculpo. tus análisis. La anécdota retrógrada de hoy, estaba seguro que la cita era a las 8 de la noche y no, era a las 8 de la mañana. Entonces, queridos ah, compañeros, amigos de la astrología, así funciona Mercurio retrógrado. Tenía 12 horas de diferencia, ya nos pusimos sintonizados. Juan Carlos, muchísimas gracias, qué alegría compartir contigo. Entonces, seguimos en contacto y hasta una próxima. Seguimos en contacto. Muchas gracias, querido Eduardo. Gracias a toda nuestra audiencia. Un abrazo y hasta la próxima.